quería preguntarles en primer lugar si saben quién es Silvio Rodríguez, si lo conocen, si alguna vez lo han escuchado. Rubí, que hace 8 días no nos acompañaste. Hola, profe, buenos días. Hola Rubí, muy Había buenos escuchado días. ya esta canción, creo, pero me suena, creo que Silvio Rodríguez, pero no Ok, sé mucho. va, cuéntame qué te pareció la canción. Pues como que te ponía a analizar Ujú. lo que dice en la trayectoria de la canción, Pero pero me, qué te dejó? ¿Qué te dice? Qué te transmite? am, no sé, no sé, tendré que analizarla más tal vez. Pero más allá del análisis profundo y riguroso, ¿qué te deja? ¿Qué te hace sentir? Ay, no sé, profe. No sabes qué te hace sentir, va, es una cuestión válida. Muchas gracias, Rubí. Alejo, cuéntanos. Es una persona que canta trova, ¿no? Ajá, Y pues ya. ya, no Creo más. que es cubano y lo que escuché pues fue muy bonito, ¿no? No sé. O ¿Qué te sea, transmitió? ¿Qué te hizo sentir? pues es que todo lo que escribía lo escribía a manera de que sonara muy bien, no sé. Parece de esas personas que tiene talento para que todo lo que salga de su boca suene a poesía. Ok, y en tu ser, ¿qué te hace sentir? ¿Nostalgia, tristeza, alegría, rabia, compasión? ¿Qué les hace sentir? De todo, ¿no? De Bueno, todo. ya Ok. dependerá, pero yo lo sentí como, probablemente me haya equivocado, pero yo lo sentí como algo que no tiene nada que ver con una canción de amor, sino más bien con otra clase de mensaje. Entonces lo sentí como, sobre todo por una parte, y lo malo es que justo en esa parte me distraje un poco, entonces no la entendí muy bien, pero quiero pensar que esa parte es clave para la canción. En fin. ¿Cuál parte? Y si quieres la volvemos a poner. Ah, es que hay una parte en la que específicamente habla del gobierno. Ajá. Eh, Solo que le digo que en esa parte me distraje y pues escuché todo lo demás, incluso se repite, pero justo esa parte está en medio de la canción. Ok, ahorita si quieres la volvemos a poner. Muchísimas gracias, Alejo. Eh, vamos con Mafer, cuéntanos. Este, bueno, yo la escucho mucho, pero porque mi papá siempre la pone. Nunca le he puesto así como que mucha atención, pero como que sí la llevo como que a cantar un poco porque mi papá la pone demasiado. Digo, pero por lo que yo entiendo es que como que quisiera que las cosas fueran diferentes, que no me guste que sean normal. Ujú. Bueno, no sé, es lo que más o menos sé. Papá le gusta, pero sí siento que es como un poco triste. Es un poco triste, ok. Lo de Feria Alejandro por dos, dice Ruby. Ok, muchísimas gracias Ruby por tu comentario. Areli, cuéntanos, ¿qué te hace sentir la canción? Honestamente, entré tarde y escuché un cachitito, Un cachitito. nada, Ok. casi nada al final. Si la puedo Oh, volver a poner, estaría súper. ok, si quieren volvemos a poner un extracto. ¿Están de acuerdo? Colóquenme acá en el chat si están de acuerdo o no con que la volvamos a escuchar. Sí. Por ahí dice Saraí que sí, Alexia, Jorman, vamos a, pero por favor, a ver, la idea es escucharla atentamente, ¿listo? Mientras tanto pueden ir tomándose su cafecito, su chocolate, esta mañana está un poco fría, un poco oscura, entiendo que tener clase en estas condiciones no sean las mejores y por eso decidí iniciar con una canción hoy un poco más tranquila y más amena, ¿vale? Entonces pongámosle, les invito a que cierren sus ojitos,
a que escuchen la canción atentamente y se dejen cautivar por cada nota, ¿vale? Entonces es un ejercicio. Cierren sus ojos, concéntrense en la canción y simplemente de Areli dice que si lo cierra se duerme. No, Areli, vas a ver que no. Y en todo caso, si induce un poquito de sueño, no hay problema, ¿listo? Está válido. Entonces la vamos a volver a colocar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Listo, eso. Ay. Ya. Listo. Eso fue nuevamente la canción Ojalá. Entonces vamos a acá a seguir preguntando a ver qué les pareció. Alexander, cuéntanos, ¿qué te pareció la canción? ¿Qué te transmitió? ¿Qué te hizo sentir? En lo que Alexander puede activar su micrófono. Tona, cuéntanos. Tranquilidad, ok, está muy bien. Sarait, te quiero escuchar.
Resignación, eso está buenísimo. Saray. Como que concuerdo un poco con el compañero Aldo en la parte de resignación, porque es como una parte algo un poco negativa, ¿no? De las cosas. O sea, porque cuando hacen énfasis y que algo de que desaparezca, algo así, que la luna no pueda salir sin ti, que la tierra no te dice los pasos y así. Como que también está hablando, no sé, en un sentido real, ¿no? Como de algo que él vivió, de una Ajá. experiencia que tuvo, algo así. Ok, está muy bien. Eh, quiere olvidar a alguien. A ver, leemos a Mafer acá. Quiere olvidar a alguien que fue su todo en un momento y ya no quiere sentir nada para que él pueda hacer su vida. Ok, efectivamente, Mafer no habla del gobierno. Está muy interesante las reflexiones. Hoy quería comenzar, como les digo, hoy esta canción tenía como dos propósitos. Uno, hacerles escuchar algo diferente, eh, hacer que ustedes puedan, en medio de esta clase, también aprender otro tipo de cosas. Ya les señalaba hace 8 días que va a llorar por mi ex, dice Tona. Hacerle sentir algo diferente, una canción bonita, tranquila, relajada para iniciar el día. Mm, primero quiero que busquen quién es Silvio Rodríguez. ¿Listo? Por favor, googleen rapidísimo quién es Silvio Rodríguez para que sepamos quién es el autor. ¿Va? Entonces, así, rapidísimo, de volada, ustedes que son unos genios y unas genias buscando cosas en Google. Es un cantautor y poeta cubano. Ajá. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más encontraste, Arely, de Silvio Rodríguez? Exponente característico de la revolución de su país. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Busquen rapidísimo, por favor, ahí si quieren colóquenlo en el chat muy rápido. Sí está bien el copy-paste, Tona, esta parte no. Lo que queremos es saber quién fue. Ah, aquí decía arriba. No lo había visto, perdón, Tona. Dice, es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, conocida como la Nueva Trova, ajá, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliu. Ujú, exactamente. Bueno, También entonces, él fue ¿cómo se llama? Él estuvo en el servicio militar, en ajá. las fuerzas. Cuéntanos, Mafer, ¿qué viste de la reseña de la canción? ¿Qué vi? Sí, ¿qué leíste de qué es la canción, de por qué la compone? Bueno, no la leí en sí, bueno, pero sí vi que es un poeta Ajá. y pero no he visto lo de la canción. Bueno, yo creo que tiene algo que ver también con eso, a lo mejor de cuando él estuvo ahí en la guerra y pues también como que quisiera olvidar la guerra, todo lo que pasó, todo lo que vivió, ¿no? Lo quiero como que juntar con la canción. Ok. Ok, muchísimas gracias, Mafer, Van, Saraid y Alejo. Sí, bueno, de la reseña que leí en internet, mencionaba que él mismo había como narrado que había pasado 5 meses en un barco de pesca por toda África y pescando, se le ocurrió como, pues no, como que no tenía nada que hacer y se le ocurrió como, pues componer esa canción, ¿no? De la de Ojalá y dice que es una de las canciones más reconocidas de este cantante. Y en una entrevista él declaró que la canción fue dedicada a una mujer que fue su primer amor. Y él declara que fue un amor que tuvo cuando estaba en el ejército, haciendo su servicio militar. Y en ese tiempo tenía 18 años y fue su primer amor importante. Que le enseñó varias cosas y que por cuestiones personales pues se tuvieron como que separar. Ujú. Muchísimas gracias, Saraid. Alejo, cuéntanos. Pues lo que iba a decir ella.
Ok, acá. Rubí había alzado la mano, había levantado la mano. Sí, pero era lo que dijo Sara. Es que Sara nos quita todo. Ah, no es cierto. Ay, perdón, Bueno, fue un bueno, y ahora, spoiler. bueno, ahora que ya la escucharon por segunda vez, quiero que en una palabrita acá en el chat coloquen rápidamente qué les hizo sentir la canción o qué les hace sentir la canción en este instante, qué sensaciones dejó. Va, rapidísimo. Odio, dice Santino, pero a ustedes qué les dejó. Tristeza, dice Areli. A ver, coloquen rapidísimo qué les dejó. Ahorita Rubí nos dice que todo lo que dijo Saraí por 4. Rubí dice sentimiento, ok, liberación, tristeza, ok, ok. Sigan escribiendo ahí, por favor, qué les dejó. Tristeza, resignación. ¿Alguien quiere compartir su sentimiento de qué les dejó? Ahí Mafer abrió el micrófono y se arrepintió. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de esto para que le vaya a escribir a mi ex, dice Ingrid. No precisamente, esa no es la idea de la canción, Ingrid, por favor. Eso no es lo que transmite, es al contrario. Listo, Mafer. Eh, ya le escribí, dice Tona. Va. Silvio Rodríguez. ¿Listo? Para que vayamos aminorando el golpe al sentimiento en la mañana de hoy. Eh, Silvio Rodríguez es efectivamente uno de los... Silvio Rodríguez es tal vez uno de los cantautores latinoamericanos más importantes. ¿Listo? Es tal vez si se quiere, el más representativo de los cantautores latinoamericanos y como señalaban ustedes aquí en el chat de la nueva trova. La nueva trova fue el nombre que se le dio a un conjunto de composiciones melódicas que surgen más o menos entre la década de los 60 y los 70 para poder expresar un montón de perspectivas, un conjunto de análisis frente a la realidad inmediata. Entonces, la nueva trova es una suerte de mezcolanza, es una mezcla de perspectivas políticas, de análisis frente a la situación económica, pero también había una apuesta fundamental respecto a la resignificación de las relaciones humanas. Sí, es una cosa muy importante. Hay una resignificación de cómo nos relacionamos, de cómo vemos la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, Silvio Rodríguez es tal vez uno de los mejores exponentes de la... Rubí dice que ya, ¿por qué te regañaron, Rubí? Cuéntanos. Ay, porque se me ocurrió preguntarle quién era Silvio Rodríguez. Oye, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo tu papá? Cuéntanos. Pues me dijo que era un músico poeta muy bueno, llamado de los primeros que hicieron una nueva trova cubana. Ajá, exacto. Está muy bien, pero mira que ya compartes algo con tu papá. Ya puedes hablar de la canción, ojalá. Ay, Bueno. sí, sí. Bueno, vale. Entonces eso, Silvio Rodríguez es una de las personas más importantes del género, de ese género musical y de la música latinoamericana. Pero además de eso, Silvio Rodríguez tiene otra particularidad y es que Silvio Rodríguez es tal vez uno de los difusores más importantes de los aspectos culturales de la Revolución Cubana. ¿Sí? Es tal vez uno de de los exponentes más claros de cómo la música puede acompasar, acompañar
reflejar el sentimiento de un proceso social y político. Y ese es tal vez uno de los elementos más importantes de Silvio Rodríguez. Y como les señalé yo a ustedes desde la primera sesión, lo traigo en buena medida para que ustedes también redimensionen que la comunicación política no solamente tiene que ver con discursos de señores en corbata, de eso he intentado insistirles hasta el cansancio, sino que también la comunicación política puede hacerse de múltiples y de variadas formas y puede hacerse desde múltiples perspectivas, y precisamente la música se convierte en un canal para establecer un contacto con las personas, para establecer un contacto con un proceso social y político, para poder evidenciar lo que sucede en un país, lo que sucede en una región, para poder manifestar los anhelos de una población. Pero hay un elemento que es muy importante relacionado con la música a través de la comunicación política, y es el sentimiento que despierta. Por eso mi insistencia en que ustedes hoy pudieran transmitirme, dejarme ver o dejarnos ver qué era lo que la canción les manifestaba. Y ojalá es tal vez el icono más importante de la trova cubana, junto con algunas otras canciones de Pablo Milanés, que como señalaba aquí Tona hace un ratito, Pablo Milanés es otro cantautor y compositor muy importante cubano, que ya luego en unas sesiones más adelante escucharemos algunas canciones sobre él. Pero la canción Ojalá tiene esta particularidad de transmitir un sentimiento muy poderoso. Sobre la canción Ojalá hubo muchos debates en los años 70 y en los años 80, y algunas personas señalaban que la canción había sido escrita como una metáfora sobre el gobierno y sobre la dictadura chilena. Entonces algunas personas interpretaron que la canción Ojalá era decirle a Pinochet, al dictador chileno, que ojalá se fuera, que ojalá no se pudiera tocar ni en canciones, que ojalá se olvidara bajo su gobierno de difuntos y flores, que ojalá el nombre se le olvidara su voz. Y hubo mucha controversia y mucho debate alrededor del verdadero origen de la canción, hasta que exactamente Alejo, hasta que el mismo Silvio Rodríguez aclaró que la canción no tenía nada que ver con eso, que la canción más bien era una reflexión en su momento sobre un amor que tuvo, ¿sí? Sobre que así como todos y todas nos ha pasado, en algún momento esos amores que marcan mucho nuestras vidas por una u otra forma se van de nuestras vidas. Entonces, básicamente, Silvio Rodríguez, no, Rubí, no es del gobierno, tuvo en su momento esa interpretación, pero no, era realmente una canción escrita para un amor. ¿Listo? Entonces, la canción tenía esa particularidad. Sin embargo, la canción tiene un elemento que es importante. Y ojo, mucho ojo con este elemento que les señalaba ahorita, y no es para que le escriban precisamente a su ex Tona y demás compañeros y compañeras. No es una canción de despecho, es decir, no es una canción que esencialmente esté transmitiéndonos esta sensación de querer volver con esa persona con la que ya no podemos estar. No es una canción que nos esté transmitiendo la idea de que se sienta arrepentido de haber terminado esa relación. No es por acá decían, no es una canción de la MS. Uy, Saraida, ahí sí ¿qué es la MS? Disculpa la ignorancia. La Poderosísima es una banda de regional mexicano, la MS. ¿Pero así se llama? ¿MS? MS, así.
¿Y la M y la S no tienen ninguna traducción? Nada, solo así, MS. Sí, sí tienen un significado, pero no sé, o sea, no es importante. Es como el recodo, nadie se pregunta por qué son el recodo y no el codo o algo así. Supongo yo que es porque son de Mazatlán. Ah, ok, ok, ok. Muchísimas gracias por sacarme de la ignorancia. Sí, no es Mazatlán, un... Sinaloa, ¿no? Ok, Sí, sí, sí. Mazatlán, Sinaloa. Va, va, va. Junto con una cheve, dice Saraí. Va, voy a escucharlo junto con una cheve, pero no es una canción de despecho. Es decir, no es una canción que busque transmitir un sentimiento de tristeza. Todo lo contrario. Y se los voy a escribir acá en el chat en mayúsculas. Es una canción esencialmente de este sentimiento. Desapego. ¿Sí? Desapego. Es una canción de desapego. Es una canción en donde uno toma una decisión de que a pesar de que esta persona, este sentimiento marcó la vida, llega un momento en que es importante alejarse de él. ¿Listo? Para cerrar ciclos, en vez de Exactamente. cortarse el cabello. No, cortarse el cabello también está bien porque es un ritual muy individual, O Mafer. cortarse el cabello mientras escucha la canción. Ah, es una buena intención, ¿sí? Cortarse el cabello es un ritual ancestral, por si ustedes no lo sabían. Cortarse el cabello es un ritual ancestral de paso y también de desapego, de dejar cosas atrás. Algunas personas lo han asumido como una mala práctica, pero de hecho si te sirve para resignificar tu vida e iniciar un nuevo camino, es un ritual de transición muy importante. Entonces, porque te sirve para dejar atrás algunas cosas, ¿no? El cabello, el cabello es un elemento súper importante, súper vital de la construcción de identidad. Entonces sirve para dejarlo atrás, ¿vale? Y Rubí dice que está tomando apuntes. Va, Rubí, me parece muy bien. Desapego. Es una canción de desapego, es una canción que nos está, que en ningún verso dice que te arrolle un tren, como la canción está de las Adelitas, ¿no? Que si no te casas conmigo, que te arrolle un tren, que te pase todo lo malo, todo lo feo, o que te sigo extrañando y no puedo vivir sin ti. No, no dice nada de eso la canción, ¿listo? La canción fundamentalmente habla de desapegarse y de la importancia de desapegarse, la importancia de tomar distancia en el momento adecuado y la importancia de que uno aprenda de las cosas importantes de la vida, ¿listo? Y hay que seguir adelante. Es una canción para seguir adelante, Rubí, por si te está pasando en este instante o a sus ex. Entonces creo que el mensaje para las ex no es te extraño, sino puedo seguir adelante. Sí, puedo seguir adelante y podemos seguir adelante tranquilamente y aprendimos, le damos las gracias a la persona con la que estuvimos y seguimos. ¿Listo? Entonces hoy quiero iniciar con esta canción y no crean que no tiene nada que ver con nuestra clase. El sentimiento también es político, ¿listo? Hacer lo político o el sentimiento o lo individual también es muy político, porque implica tomar decisiones frente a nuestras vidas. Y eso pasa en muchos órdenes, con la familia, con las relaciones sentimentales, con una institución, con un trabajo. El desapego es una situación muy importante de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, ¿algún comentario, alguna reflexión adicional frente a esta canción? Que los analistas políticos siempre están pensando en darle una doble significación y sobreinterpretación a las cosas, ¿no? Eso está muy bueno, eso está súper genial. Sí, sí, efectivamente a veces, pero ¿sabes qué es lo importante de esta situación, Alejo? Que lo vamos a ver, pues, yo espero que en esta clase o en la próxima. Gracias por retenerlo, solo por favor recuérdamelo cuando lo estemos hablando. Eh,
lo interesante de esto es como un objeto cultural o un objeto de producción cultural puede sujetarse a múltiples interpretaciones. Y eso tal vez es lo que lo hace muy interesante, porque no se cierra a un solo parámetro de interpretación y más bien se convierte en un vehículo que canaliza múltiples expresividades. Eh, hay, eh, hay un grupo a mí mexicano que me gusta mucho, que no es la MS, que me imagino que ustedes obviamente han escuchado, que se llama Panteón Rococó. Cuando uno escucha las canciones de Panteón Rococó, hay una mezcla muy interesante de reflexión social, política y de sentimiento. Esa canción la tengo planeada para unas 3 o 4 sesiones, o ese grupo más bien, pero hay una canción que se llama Vendedora de Caricias. Y por ejemplo, Vendedora de Caricias tiene una mezcla muy importante de reflexión individual frente al amor, pero también de crítica social frente al papel de las mujeres en prostitución, pero también muy importante frente al papel que asume algunas personas, sobre todo hombres, de depositar su sentimiento en una persona que no conoce para olvidar un segundo amor. En mi tierra, no sé si acá también existe esa expresión de que un clavo saca otro clavo. Y lo que está intentando decir es como lo equivocado, lo errados que estamos a veces al intentar operar ese tipo de sentimientos. Entonces, lo interesante, Alejo, es como una misma interpretación o un mismo producto cultural puede sujetarse a múltiples interpretaciones, y eso es lo que hace muy interesante a la música o al cine, cómo podemos rodearlos de muchas y de muchas y de muchas interpretaciones y finalmente no va a haber una sola, ¿no? Y eso es lo que alimenta el sentido, el significado, el contraste, la diversidad de opiniones frente a un producto cultural, porque finalmente se convierte en un vehículo que nos permite repensar la vida. Y eso es muy importante. Sí, eso lejos de ser una falencia, creo que es un punto de fortaleza porque nos ayuda a repensar nuestras vidas personales, sociales, familiares, colectivas, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna otra reflexión, vamos a recordar algunas cosas de lo que veíamos la, nuestra, en nuestra sesión pasada, eh, sobre la base de un elemento que ya habíamos venido desarrollando acá, y es qué es lo que nos dicen las teorías de la comunicación política. ¿Listo? Entonces, recuerden ustedes que yo les había propuesto, o que nos habíamos propuesto más bien, eh, señalar cómo para analizar o para poder comprender las teorías de la comunicación política, podíamos establecer o podemos establecer una suerte de línea divisoria, ¿recuerdan? Entonces yo les decía que para analizar las teorías de la comunicación política, uno puede establecer esta línea divisoria a través del impacto, ¿sí? Entonces, van a ver un conjunto de escuelas que nos van a señalar que los medios de comunicación tienen impacto en la comunicación, en la política, mientras que van a haber otras teorías que nos van a decir que no, que definitivamente los medios de comunicación tienen un impacto mínimo o nulo cuando se trata de analizar su papel o su rol. Y entonces recuerden ustedes que uno de los primeros elementos o uno de los primeros aspectos que veíamos era las teorías de la propaganda. Las teorías de la propaganda con su perspectiva, con su perspectiva de la aguja hipodérmica, nos van a decir, como ya señalábamos en otras ocasiones, que los medios de comunicación eran una suerte de inoculador de ideas políticas, de percepciones, de sentimientos, de nociones, y que la población era básicamente un actor pasivo, ¿no? Recuerden mucho esto, para la teoría de la propaganda,
la audiencia, la población es un actor pasivo. Y por contraste, entonces tenemos un tercer elemento y es que la persuasión para esta corriente teórica, la persuasión desarrollada a través de los medios de comunicación siempre es efectiva. ¿Listo? Siempre es efectiva. Entonces, lo que estas teorías nos van a señalar de las teorías de la propaganda es que el impacto es efectivo. ¿Listo? Y que lo que importa en todo caso es identificar cómo es que se produce la elaboración de los mensajes, ¿sí? La elaboración de los mensajes va a ser clave, va a ser absolutamente clave en esta escuela, porque lo que nos van a decir es que entre más comprendamos cómo se producen los mensajes y cómo esta persuasión es efectiva, yo los puedo mejorar para hacer que cada vez más el objetivo de la comunicación política, que recuerden ustedes, es aglutinar, movilizar, organizar, generar identidades, obviamente convencer y persuadir, sea cada vez más efectivo. ¿Listo? Entonces, lo que nos van a decir estas teorías es que, o al menos las teorías de la propaganda política, es que si yo estudio detalladamente cómo hacer más efectivo el mensaje de la comunicación política, voy a conseguir los objetivos que se está proponiendo o que me estoy proponiendo alrededor de una campaña política, alrededor de un proceso electoral, alrededor de el impulso de una política pública. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento muy, muy, muy importante que va a estar allí siempre presente en las teorías de la propaganda. Luego, en segundo lugar, veíamos la escuela de los efectos mínimos. Y la escuela de los efectos mínimos, al contrario de las teorías de la propaganda, nos van a señalar, como ustedes ya recordarán, aquí estamos simplemente recordando, nos van a decir, como su mismo nombre lo indica, y no se olviden de esta parte que es muy importante, el mismo nombre de efectos mínimos nos da a entender, o lo que está intentando darnos a entender, es que los medios de comunicación tienen un alcance mínimo, tienen un impacto mínimo en la manera y en la forma como se estructura la opinión pública. Entonces nos van a decir precisamente bajo esta perspectiva que, al contrario de lo que señalaba la teoría de la propaganda, la formación de las ideas políticas se va a dar en el transcurso de los periodos interelectorales, ¿cierto? Y ahí recuerden ustedes que poníamos el ejemplo de Estados Unidos o poníamos el ejemplo de México. Si uno tomara esta teoría y analizara la situación mexicana, entonces lo que nos van a decir es que en cada sexenio se construyen las ideas políticas, ¿va? Y se construyen las ideas políticas sobre la base de la valoración, de la evaluación, del desempeño y del rendimiento de los actores políticos. Entonces, si llevamos este análisis al extremo, lo que uno podría decir, por ejemplo, es que la forma como se construyeron las ideas políticas de las y los mexicanos para tomar la decisión de votar por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 no dependió de la propaganda política ni del papel de los medios de comunicación en 2018, sino que dependió de la manera y de la forma como evaluó la población el rendimiento, el desempeño, las actitudes, el trabajo de los gobernantes entre 2012 y 2018. ¿Listo? Entonces, lo que esta teoría nos va a decir es que no es cierto que los medios de comunicación inoculen las ideas políticas dentro de la gente, sino que todo va a depender de la forma como las personas valoren, evalúen, conciban o consideren el desempeño político y el papel político, precisamente, y valga la redundancia, de los actores políticos en un periodo interelectoral. ¿Listo? Y el segundo elemento que nos señalaba esta escuela, recuerden ustedes, es que la influencia o no de los medios de comunicación va a depender en todo caso de la existencia de una formación,
sí, va a depender de la existencia previa de un concepto político formado por parte de la población. Entonces, lo que esta escuela va a sostener es que si yo tengo una amplia formación política, si yo tengo un desarrollo muy amplio, un concepto muy amplio de la política, una lectura profunda de la política, pues los medios de comunicación van a tener un efecto mínimo en mí. Pero aún si yo no tengo un concepto tan formado, es poco probable que los medios de comunicación puedan incidir en la manera como yo construyo mis ideas políticas. Por tanto, la conclusión de esta escuela va a ser que el papel de los medios de comunicación es reforzar y construir la imagen del candidato. ¿Listo? Del candidato o de la candidata. Entonces, lo que nos va a señalar es que todo va a depender de la formación de las ideas políticas y que el único papel de los medios de comunicación es reforzar la imagen, ¿sí? Reforzar la imagen del candidato. Luego veníamos posteriormente con nuestra tercera escuela, que se llama, si ustedes recuerdan bien, la Escuela de Michigan. Y la Escuela de Michigan nos va a señalar que efectivamente esta escuela va a estar igualmente en el campo del no impacto. La Escuela de Michigan nos va a señalar primero que la población es diversa y hay que atender a la diversidad de la población y que para poder comprender el papel o el lugar o los procesos de la formación de ideas políticas, va a ser importante poder comprender los procesos de identificación partidista. ¿Recuerdan? Entonces, los procesos de identificación partidista para esta escuela van a ser vitales, van a ser nodales. Y recuerden ustedes que el proceso de identificación partidista tiene que ver fundamentalmente con este proceso de adscripción y de identidad o de adscripción identitaria de los individuos con las propuestas, con los idearios, con los programas políticos, pero también con elementos de tradición que expresa un partido. Entonces, ahí poníamos el ejemplo del Partido Republicano y del Partido Demócrata en los Estados Unidos, ¿sí? Para señalar cómo esta escuela lo que nos está diciendo es que la formación de ideas políticas está relacionada en un primer momento, en un primer lugar, con esta identificación partidista. Y en un segundo lugar, íbamos a ver cómo esta escuela nos va a hablar o nos va a decir que hay un elemento de elección racional. ¿Listo? Ustedes me recuerdan si alcanzamos a hablar de la elección racional. Explicamos qué era la elección racional, ¿cierto? Colóquenme aquí en el chat, porfa, si lo vimos o no lo vimos para poderlo traer otra vez. ¿Cuál? Hablamos de la elección racional hace 8 días. ¿Explicamos qué es la elección racional? Sí, efectivamente, sí. Ok, recuerden ustedes que la elección racional, muchas gracias Alejo, Areli y Juan, recuerden ustedes que cuando hablábamos de la elección racional, no decíamos que la elegir racionalmente no necesariamente es elegir bien, ¿sí? No es elegir bien, elegir racionalmente no es elegir bien. Elegir racionalmente significa que yo establezco un orden de prioridades, ¿sí? Creo que poníamos, es que tengo muchas clases de comunicación política. Aquí fue la nieve. La nieve, sí. A ver, vamos a explicarlo rápidamente, Laura, nuevamente, vamos a recordarlo, está súper interesante que lo recordemos. Vamos a colocar acá el ejemplo así rapidísimo para seguir adelante. A ver, vamos a suponer que partamos de un ejemplo
ejemplo sencillo para que ustedes recuerden qué es esto básicamente de la elección racional. Vamos a suponer que tenemos tres opciones, ¿sí? Y vamos a seguir con el el ejemplo de las nieves de limón, tamarindo y coco. Sí, exactamente, Saraí, pero hoy vamos a poner otro ejemplo. Hoy vamos a hablar de las relaciones sentimentales para no olvidar a nuestro queridísimo Silvio Rodríguez. Entonces, vamos a suponer que yo tengo tres opciones de relacionamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que aquí el supuesto del poliamor en este punto en específico no cabe, ¿listo? Ni de la relación abierta. Entonces, pero solo en este ejercicio, solo en este supuesto. Entonces, vamos a suponer que tenemos tres opciones de relacionamiento. Entonces, vamos a decir que nuestra primera opción es Tania, ¿sí? Para un relacionamiento afectivo. Vamos a decir que nuestra segunda opción de relacionamiento es Eric. Sí, exactamente. La primera es Tania y la segunda es Eric. Entonces acá vamos a estar hoy diversos. ¿Listo? Y nuestra tercera opción es Francisca. ¿Listo? Entonces, tenemos tres opciones de relacionamiento. Tania, Eric y Francisca. ¿Listo? Esas son nuestras tres opciones de relacionamiento sexoafectivo. Entonces, de lo que trata este tema de la elección racional, Laura, es que yo le doy un ordenamiento a esas tres opciones de relacionamiento. Y voy a decir que la opción A, es decir, Tania, es mi opción 1. ¿Va? Luego voy a decir que Eric es mi opción 2. Y luego voy a decir que Francisca es mi elección 3. ¿Va? Entonces voy a decir que esas son mis tres opciones y que yo voy a ordenar mis prioridades. Mucho ojo, prioridades. En la vida siempre hay que tener prioridades. Tengo tres prioridades y yo ordeno. Y voy a decir, como estas tres personas están disponibles, yo primero voy a intentar estar con Tania, ¿cierto? Es mi primera opción. Mi segunda opción es Eric y mi tercera opción es Francisca. Entonces, de lo que va la elección racional es que yo ordeno mis prioridades y decido quiénes serán y decido cómo las voy a ordenar y cómo las voy a decidir. La pregunta es, si por algún motivo o por alguna razón yo fui y hablé con Tania y Tania me batió, ¿cuál sería mi segunda opción lógica de intento de relacionamiento? En este ejemplo. Coloquen acá en el chat. Eric. Exactamente, exactamente. Mi segunda opción. Entonces, si mi primera opción no está disponible, mi segunda opción es Eric. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿y si Eric no está disponible, cuál sería mi tercera opción? Francisca. Exactamente, Francisca. Pero vamos a suponer que después de mucho hablar, nos dimos cuenta que la segunda opción no está disponible, es decir, que Eric no está disponible. ¿Cuál sería la elección lógica o racional? Tania. Exactamente, Tania, ¿sí? Entonces, la elección racional lo que me dice es que yo ordeno mis prioridades, ¿sí? Eso es lo que me dice la teoría de la elección racional. Yo ordeno mis prioridades, Rubia acá dice yo ordeno mis prioridades y entonces si yo ordeno mis prioridades, lo más lógico es que yo escoja la opción 1 siempre que esté disponible. Es decir, si Tania está disponible, yo siempre voy a escoger a Tania sobre Eric y sobre Francisca.
Sí, eso es lo que me dice la elección racional. Si yo he ordenado mis prioridades, y en teoría esta corriente lo que nos dice es que los seres humanos siempre ordenamos para elegir cualquier cosa, siempre ordenamos nuestras prioridades. Lo más lógico es que siempre que esté disponible la opción uno, yo la voy a tomar. ¿Sí? Es decir, si Tania está disponible y nos quiere y nos ama y está dispuesta a tener un relacionamiento con nosotros, entonces yo voy a tomar esa opción porque es mi primera elección, ¿va? Entonces, lo que nos dice la teoría de la elección racional es que si mi primera opción no está disponible, lo más lógico es que entre mi segunda opción y mi tercera opción disponible, yo escoja la 2 o la 3. La 2, exactamente, Areli. Entonces, lo más lógico es que yo escoja mi opción 2. Entre las dos posibilidades que yo tengo abierta, lo más lógico es que si se descartó la primera, lo más lógico es que en mi ordenamiento de preferencias, pues yo pase a escoger la que con la segunda que mayormente deseo y que mayormente me satisface. Entonces, en este caso, escogería a Eric. Pero si están disponibles de esas opciones, solamente la 1 y la 3, volvemos otra vez al mismo principio. Siempre y cuando esté disponible la opción 1, yo voy a escoger la opción 1. ¿Listo? Entonces, aquí Laura, la teoría de la elección racional lo que nos va a decir es que, a ver, si yo ordeno mis ideas en el terreno político sobre la base de la identidad partidaria, saliéndonos del ejemplo de los relacionamientos sexoafectivos, si yo ordeno mis prioridades desde una perspectiva partidaria, entonces la perspectiva partidaria lo que me va a decir es que la elección que yo voy a hacer va a estar va a ser orientada fundamentalmente por una elección racional desde la perspectiva del ordenamiento de mis prioridades. Entonces, por ejemplo, en las elecciones primarias estadounidenses, uno podría decir las opciones, las tres opciones, por ejemplo, que habían era Joe Biden, Kamala Harris y se me olvidó el nombre de este senador. Bueno, y otro senador ahí. Entonces, lo que me va a decir la teoría de la elección, la teoría de la escuela de Michigan, es que yo ordeno mis prioridades en función de cómo me identifico con el partido y el partido me va a dar a mí un mapa, una lectura de cómo entiendo el mundo. Entonces yo digo, mi elección lógica es primero votar por Biden dentro de los tres candidatos. Segundo por Kamala Harris y tercero vamos a dar cualquier nombre, Obama. ¿Vale? Entonces, si Biden por algún motivo o por alguna razón se salió de la competencia política, ya no quiso participar, lo más lógico es que entre Kamala Harris y Obama, insisto, por decir cualquier cosa, pues yo entre estos dos candidatos, como previamente he ordenado mis prioridades, pues voy a elegir a Kamala Harris, ¿cierto? Entonces me voy a quedar con Kamala Harris. Y así es como la teoría de la elección racional o la escuela de Michigan me dice que actúan los seres humanos para ordenar sus políticas, para ordenar racionalmente sus ideas, ¿no? Y sus elecciones en el terreno político. Entonces, volviendo a esto, recuerden ustedes que si yo ordeno mis perspectivas, pues esto es lo que me dice la escuela de Michigan y lo que me va a sostener es que no va a depender esencialmente del impacto de los medios de comunicación, ¿cierto? Aquí ellos van a señalar que los medios de comunicación tienen un papel
mínimo específico y que realmente no van a ser trascendentales. Por el contrario, lo que van a sostener es que los medios de comunicación ayudan precisamente y sobre todo es a construir las identidades partidarias. ¿Sí? O sea, que los medios de comunicación no influyen en la forma como se elige racionalmente, sino que van a jugar un papel fundamental en el refuerzo de esas ideas o de esas identidades de orden partidario. ¿Listo? ¿Está claro, Laura? Y bueno, y para todos y todas, ¿está claro cómo va lo de la elección racional? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vale. Recuerden que estos parten de muchos supuestos. Aquí no tenemos el tiempo de desarrollar todos los supuestos. Por favor, con el ejemplo de los relacionamientos sexoafectivos, recuerden que el mundo es más complejo que eso, ¿no? Y que hay relaciones abiertas, que hay poliamor, que hay un montón de posibilidades y no solo las relaciones cerradas o las elecciones únicas. Ahí para que no nos pase lo de Silvio Rodríguez y y la canción de Ojalá. ¿Vale? ¿Clarísimo? Bueno, vamos a seguir. Luego, viene una escuela que se llama la escuela cognitiva. Y la escuela cognitiva, a diferencia de nuestras otras teorías, pues se va a localizar en este punto y de esta escuela no habíamos hablado y vamos a hablar de ella el día de hoy. Entonces, la escuela cognitiva parte de un punto central que vamos a desarrollar en un momento con mucha mayor profundidad, pero la escuela cognitiva parte de un supuesto que es muy importante y que va a ser fundamental en la actualidad para el análisis de la comunicación política. Y es que lo que nos está señalando la escuela cognitiva es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción y en la representación de la realidad. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a señalar esta escuela es que los medios, la prensa, la radio e incluso el cine y la televisión tienen un impacto decidido en la forma como se lee, en la forma como se interpreta, en la forma como se simboliza la realidad inmediata. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a señalar esta escuela es que los medios de comunicación no solamente cumplen el papel de informar, ¿sí? No solamente ocupan el lugar de decirle a la gente lo que está ocurriendo o lo que está pasando en el contexto inmediato, sino que lo que nos van a decir es que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la manera como la gente interpreta el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito de las relaciones humanas. Entonces, lo que nos está diciendo es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el proceso de construcción simbólica de la realidad. ¿Listo? Y por tanto, lo que nos está diciendo la escuela o el conjunto de teorías asociadas a las teorías cognitivas es que los medios de comunicación definitivamente pueden, ¿sí? Pueden construir la forma como las personas interpretan o analizan la realidad, ¿vale? Y entonces esta escuela cognitiva es muy importante porque de ella se han desprendido dos corrientes que vamos a ver en la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, y es el agenda setting y el framing. ¿Listo? Las dos escuelas que teníamos para las lecturas del día de hoy. Entonces, antes de pasar adelante, la pregunta es,
si se entiende en términos generales como el conjunto de escuelas se dividen respecto al impacto, ¿no? Si existe alguna duda, ¿no? Para que podamos seguir adelante. ¿Está claro cómo cada una se divide, cuáles son los supuestos, cuáles son las perspectivas analíticas que persiguen? ¿Se entiende? ¿Cómo? O sea, sí se entiende cuáles son como las variantes generales de las escuelas, en qué se fundamentan, cuáles son sus apuestas. ¿Está claro esto? Sí, de mi parte sí, no sé los demás. Ok, chicos y chicas, por favor escríbanme acá en el chat o díganme si está claro, si tienen alguna duda, no tengan miedo en expresarla y la solucionamos. Quiero saber si está claro cuáles son los puntos, ¿no? Los puntos esenciales de estas teorías. ¿Va? Vayan escribiendo ahí, por favor, para yo tenerlo claro. Recuerden que lo fundamental de esta perspectiva de análisis es intentar analizar si los medios de comunicación impactan o no. Y cada escuela va a tener... hay problemas, aquí me dice Montserrat, que hay problemas de internet. A ver, yo miro acá mi conexión. Ok, yo aquí veo que la conexión está bien. Sí, Monse, creo que deberías revisar tu conexión porque según el rendimiento que tiene aquí mi red, en teoría está bien. Pero si el resto está teniendo problemas con la conexión, con mi conexión, me dicen y lo miramos, ¿vale? Recapitulo. Lo importante de esto es analizar cómo yo puedo encuadrar, ¿no? Encuadrar a las distintas teorías respecto de si consideran que los medios de comunicación impactan o no en la construcción de las ideas políticas. ¿Listo? Y van a ver unas teorías como la teoría de la propaganda o la teoría cognitiva que vamos a desarrollar en mayor profundidad en el día de hoy, me van a decir que sí. Mientras que la teoría de los efectos mínimos o la escuela de Michigan, lo que me van a decir es que no es totalmente cierto que los medios de comunicación tengan el impacto que se les ha querido dar. ¿Vale? Esa es la síntesis general respecto a las teorías de la comunicación política. Y les digo que nos vamos a centrar en la escuela cognitiva o en la corriente cognitiva de la comunicación política, sobre todo en dos subcorrientes o en dos tradiciones analíticas que se llaman el agenda setting y en el framing, que era la lectura que tenían para el día de hoy, ¿vale? Antes de pasar a esas lecturas, quiero que analicemos detenidamente un video que les he preparado para el día de hoy y que nos va a servir para poder ilustrar el lugar de estas teorías y cómo estas teorías han podido desarrollar su perspectiva analítica. ¿Ok? Entonces, el video va sobre un análisis de un señor que se llamaba Goebbels. Yo imagino que ustedes a lo largo de su carrera han escuchado de Goebbels, ¿cierto? ¿Quién era Goebbels? ¿El hombre que manejaba la comunicación de Hitler? Exactamente, Alejo. ¿Qué sabes de Goebbels? Se los voy a poner a colocar acá en el chat. La mentira repetida se hace verdad. Exactamente. Entonces, vamos a ver un video, tiene más o menos unos 6 minutos, por favor. Tomen nota porque sobre estos elementos vamos a ir regresando y analícenlo detalladamente, ¿listo? Entonces, la idea es que Goebbels desarrolla una serie de principios en donde esta noción de que la mentira repetida se hace verdad
eh, parte de un principio nodal, y es que los medios de comunicación tienen la capacidad, o el supuesto que hay detrás, es que los medios de comunicación tienen la capacidad de poder construir simbólicamente la realidad y decirle a la población cómo debe pensar, cómo debe analizar, cómo debe interpretar el mundo económico, político, social o cultural de una época. ¿Listo? Ese es el supuesto que hay detrás. Entonces, vamos a ver el video. Por favor, tomen nota atenta y detallada de este video porque sintetiza de una forma muy clara la perspectiva analítica de Goebbels. ¿Listo? Entonces, lo voy a colocar. Gran parte del éxito del régimen nazi en Alemania no fue únicamente Hitler y las acciones militares, sino una campaña de control y difusión de su ideología a través de los medios de comunicación. El encargado de esta campaña fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels, cuyo legado a la publicidad y el marketing no solo es político, es más conocido como los 11 principios de la propaganda, que no solo fueron aplicados por su partido, sino que a día de hoy siguen empleándose tal y como fueron propuestos. Punto número 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Consiste en adoptar una idea única, un único símbolo, es decir, unificar todas las ideas que te representan en una sola, a la par que conviertes a todos tus enemigos en una sola unidad opuesta a la tuya. Así individualizas al adversario a un único enemigo. Uno digno representante de la aplicación de este principio son los estadounidenses, quienes focalizan lo positivo en conceptos como libertad y usan símbolos para sus adversarios como el terrorismo que incluye a diferentes naciones como Irak, Irán, Afganistán y prácticamente todo desafortunado de Medio Oriente. Punto número 2. Principio de método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. En pocas palabras, culpar de todo lo que se puede a algo o a alguien. Muy parecido a lo que hace Felipe Calderón con el narcotráfico. Todos los problemas de México en mi sexenio no son mi culpa, es del narcotráfico. Punto número 3. Principio de la transportación. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Por muchos años, la máxima figura de información en la televisión fue Jacobo Zabludovsky. Por lo mismo, en el año 68, cuando se dio la matanza de Tlatelolco, pasó a la historia por confirmar el control mediático del gobierno en esa época con la frase "Hoy fue un día soleado" y ninguna alusión a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Punto número 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. En el gobierno de Obama, con la crisis económica que atraviesa el vecino del norte, la magnificación no se hizo esperar responsabilizándolo, y hubo quien llegó a decir que en Estados Unidos nunca había tenido crisis hasta que llegó Obama, olvidando la gran crisis de 1929. Punto número 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuando más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad perspectiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Aquí es donde entran los jingles. Esas curiosas tonadillas populares bastante efectivas como medio de propaganda y publicidad, porque después de todo, si no sabes qué decir, cántalo. Punto número 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Y aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en una verdad. Desde finales de los años 70, con la llegada de Fidel Castro a la presidencia alrededor del mundo y principalmente Estados Unidos, se ha forjado la creencia popular de que el exmandatario cubano es un dictador o un tirano, concepción que se sigue manteniendo de manera casi universal. Punto número 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusación. El 11 de mayo de 2012, en el campus Ciudad de México de la Universidad Iberoamericana, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ante los estudiantes, dando inicio a una batalla de jóvenes contra el candidato del PRI y la Casa Televisa, por el mal manejo de la información y lo que ambos representan.
Punto número 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de una fuente diversa, a través de los llamados globos ondas o de informaciones fragmentarias. A Andrés Manuel López Obrador, no solo en la campaña de 2012, sino desde el 2006, se le ha atacado como un peligro para México. Sin embargo, ha sido desde sectores fragmentarios, ya que el mayor número de simpatizantes de AMLO proviene de la clase media, media baja, que constituyen una mayoría en México. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario. También contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. En junio de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se llevó a cabo un debate organizado por el Movimiento 132, el cual pasó inadvertido por las cadenas televisivas nacionales, prácticamente siendo su único medio de difusión las redes sociales y el Internet. Punto número 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Desde su separación de la corona británica, el destino manifiesto de los estadounidenses han dejado en claro su visión de ellos mismos como figuras superiores a otras naciones. A partir del siglo XX, una oleada de inmigrantes llegaron a su territorio y a partir de ese momento ha comenzado una persecución de los mismos en una escala casi inquisitoria. Punto número 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de la unanimidad. Es lo que la candidata por la presidencia del PAN ha querido hacer desde el comienzo de su campaña, establecer una conexión por su género con el resto de la población femenina del país. Estos 11 puntos han sido usados por más de 80 años y siguen siendo vigentes dentro de la campaña de marketing político, publicidad y propaganda en todos los puntos del globo. Listo. ¿Cuáles son los 11 puntos? ¿Cómo? ¿Uno por uno? Sí. ¿O solo digo uno A ver, y me sí. retiro? Uno, Alejo. Y luego va Michelle y Sarait. Acallar las ideas o las propuestas que estén en contra del régimen. Ok, 1, Michelle, Sarait. Gracias, Alejo. Michelle, Sarait. Principio de simplificación, unificar las ideas. Ok, ¿qué es el principio de simplificación y unificar las ideas? Bueno, ese es el principio el principio de simplificación unifica las ideas para que todos estén de acuerdo en una sola y se puedan manipular mejor a las masas. Exactamente. Muchísimas gracias, Michelle. Venía Sarait. Uno de ellos también era el principio de transposición, algo así. Ajá. Siempre hay que echarle la culpa a alguien, no a nosotros mismos. Exactamente. ¿Cuál más? ¿Cuál otro falta? Faltan como 8. Repetir una mentira muchas veces hasta que se vuelva verdad. El de exageración, ¿no? Ay. Ajá. El de exageración, exactamente, Rubí. Exactamente, Mafer. ¿Quién más? A ver, por aquí alguien que no haya opinado hoy. Salma. ¿Estás ahí, Salma? Sí, iba a mencionar, creo que era el de la propaganda. Y esos son como que hacen, no sé cómo explicarlo. Pero con tus palabras, cuéntanos qué entendiste de lo que nos transmitió el video. Pues son varios puntos de los cuales nos mencionan cómo se maneja la comunicación política, tanto en los medios de comunicación como en la comunicación política. Ok, muchísimas gracias, Salma. Ingrid, cuéntanos. También el de vulgarización, el que toda la propaganda tenía que ser como popular y se adapta
al nivel de las personas, que desde el más como menos inteligente hasta lo más pro, para que toda la masa se pueda convencer de la misma forma, pero como el punto de cada uno. Ok, súper. ¿Cuáles más nos faltan? Muchas gracias, Ingrid. ¿Cuáles más nos faltan? Acá miramos a alguien. Santino, ¿estás por ahí? Santino. Juan nos dice el método del contagio. Cuéntanos, Rubí. También estaba principio de orquestación, Ajá, ¿y cuál es el principio de orquestación? que pues la propaganda debe de limitarse a un número pequeño de ideas. Exactamente. ¿Por qué crees que es importante que la propaganda se limite a un número pequeño de ideas? Pues porque pues muchas opiniones es como más, o sea, sería como más difícil poder llevar a cabo algo. Sí, 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 O sí. sea, es como centrarse en algo nada más, no sé. Sí, exactamente. Fíjate que el supuesto, aquí alguien levantó la manito, bueno, la volvió a bajar. Y vamos con alguien antes de pasar como a la explicación general de los supuestos que subyacen detrás de esto. ¿Ves a alguien que no haya hablado hoy? Alexia, ¿estás por ahí? Sí. Cuéntanos, Alexia, ¿cuál faltó? ¿Cuál de los principios faltó? No recuerdo, pero creo que ya pasaron todos y también uno que recuerdo era desde Felipe Calderón, que le echaba la culpa a todos, ¿no? Ajá, exactamente, es el principio de transposición. Que era del individuo y que le echaba la culpa porque en su sexenio él no tenía culpa de nadie y le echaba a los individuos. Ujú, exactamente. Hay varios que les hicieron falta. La silenciación. A ver, ¿quién levantó la manito por acá? Saraí, cuéntanos. Otro que también había faltado era la renovación, de que siempre hay que tener noticias nuevas, o sea, irlas renovando para así abrumar a la sociedad y como sofocarla con nuevas noticias para que no tengan tiempo como de razonar y así no puedan sobrepasar al sujeto. Ajá, exactamente, muy bien. Por aquí Tona nos había escrito las cortinas de humo. ¿Las cortinas de humo en cuál principio estarían? ¿Cuáles serían las cortinas de humo? ¿En cuáles parece que cabría? En el último punto. ¿En cuál es el último punto? Ay, no recuerdo el nombre, pero era de crear una falsa impresión de una unanimidad. Sí, sí, más o menos. La mayor parte de los analistas coinciden en señalar que es en el de la verosimilitud. ¿Sí? La verosimilitud es que tú llegas y agarras un conjunto de argumentos de muy diversas fuentes y empiezas a soltar información muy fragmentaria de un montón de elementos para intentar distraer a la opinión pública sobre los elementos que tú quieres poner en la opinión. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a nuestro tablerito mágico. Entonces, resulta y sucede que efectivamente Goebbels y todo lo que tiene que ver con estos elementos de la propaganda de origen nazi han sido rescatados hasta el día de hoy, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se ponen a analizar, les invito a que analicen hoy, por ejemplo, cómo funcionan los discursos de distintos políticos o las estrategias de campaña
de distintos políticos, ustedes se van a dar cuenta que en muy buena medida hoy muchos de estos principios siguen funcionando y siguen estando articulados de manera fundamental a las campañas políticas, ¿no? La mayoría, hay muchos principios que suelen ser así utilizados por estas agencias de comunicación bajo los mismos principios y parten de un supuesto esencial, y es que uno puede manipular, que uno puede controlar a partir de un conjunto de estrategias comunicativas a la población, y que uno puede manipular la forma en que la gente piensa un fenómeno o se refiere a un fenómeno en particular. ¿Listo? Ese es el principio que subyace detrás de este elemento. Y como señalábamos en algún instante, detrás de este punto esencial está el presupuesto según el cual la población es manipulable. ¿Listo? Ese es uno de los puntos centrales y esenciales de este tipo de teorías. Este supuesto fue desarrollado de manera importante por algo que se conoció como el agenda setting. Ojo, yo no estoy diciendo que el agenda setting sea de origen nazi, ¿no? Porque ya me pasó en alguna clase que me lo dijeron. No, no tiene que ver con eso. El agenda setting es simplemente una corriente que parte de los mismos supuestos, así como Goebbels suponía que la población era manipulable y controlable, y la teoría de la propaganda hacía exactamente lo mismo. Pues la teoría de la agenda setting parte del supuesto según el cual los medios de comunicación tienen un profundo impacto en la construcción de las ideas políticas de la población. ¿Listo? Ese es el supuesto. Por eso insisto hasta el cansancio que la línea divisoria de esto es sí o no. Y según cómo las teorías interpretativas de la comunicación política intenten comprender este impacto, es que se van a encuadrar en uno u otro campo. El punto nodal y esencial de esto es poder analizar cómo es que las teorías de este gran marco que se llama las teorías cognitivas han intentado comprender el impacto de de los medios de comunicación sobre la opinión pública. Entonces, el agenda setting, como veíamos para las lecturas que teníamos hace 8 días, parten de dos principios convergentes. El primero de ellos, lo que nos va a decir es que los medios de comunicación desarrollan una selección, ¿sí?, de temas. Ese es el primero, desarrollan una selección de temas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que desde esta perspectiva analítica, los medios de comunicación no solamente cubren lo que sucede en la realidad inmediata o circundante como uno pudiera suponer. La mayor parte de las ocasiones consideramos o pensamos que los medios de comunicación lo que hacen es ir cubriendo el día a día, ¿cierto? Esa es la perspectiva fundamental. Partimos del supuesto en general de pensar que los medios de comunicación lo único que hacen es ir con sus cámaras o con sus micrófonos o con sus reporteros y cubrir, señalar lo que pasa sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, casi siempre suponemos que los medios de comunicación solamente ejercen un papel de periodismo objetivo, objetivado. Pensamos a los medios de comunicación como si su tarea fuera única y exclusivamente informar o transmitir un conjunto de informaciones. Sin embargo, lo que nos va a señalar la teoría de la agenda setting es todo lo contrario, y nos va a decir que los medios de comunicación seleccionan los temas que quieren trabajar. ¿Listo? Y esto es muy importante. Este elemento es muy importante. Encubre, sí, Saraída, pero eso viene después en la reflexión, ¿vale? Acá el punto importante, Saraída, es notar cómo los medios de comunicación no solamente ejercen un papel de cubrir noticias, de
de cubrir noticias en el sentido periodístico o de informar lo que sucede en el día a día, sino que lo que esta perspectiva teórica nos va a señalar es que los medios de comunicación hacen una selección de temas. Y este punto es muy, muy importante. Seleccionan los temas, ¿va? Por supuesto, la pregunta que se desarrolla en este punto es entonces, ¿cómo se seleccionan esos temas? Ese es el punto central acá de reflexión, es cómo se seleccionan esos temas. Si el supuesto es que los medios de comunicación no solamente cubren noticiosamente lo que sucede en la realidad circundante, sino que fundamentalmente seleccionan temas, la pregunta es sobre cuáles son las razones, cuáles son los motivos, cuál es el mecanismo para que los medios de comunicación seleccionen o no determinados temas. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo los seleccionan? ¿Cómo hacen los medios de comunicación para determinar qué temas sí quieren cubrir y qué temas no quieren cubrir? ¿Sí? Ese es el punto central acá y de reflexión. ¿Cómo seleccionan los temas a los cuales les quieren hacer cubrimiento? Y por supuesto, el segundo punto es el tema de una suerte de difusión selectiva. Una difusión selectiva. Entonces, lo que esta teoría de la propaganda esta fecha quedó horrible. Lo que esta teoría nos va a señalar es que los medios de comunicación no difunden todo lo que pasa y no se trata solamente de encubrimiento Saraí, sino que lo que esta perspectiva teórica y analítica plantea es que los medios de comunicación no difunden todo, sino que los medios de comunicación difunden algunas cosas mientras que otras no, ¿va? Por supuesto, acá vuelve otra vez la pregunta que está muy relacionada con esta, aunque en otro plano, y es cómo hacen la selección de lo que quieren difundir. ¿Sí? Entonces, mientras que en esta perspectiva la pregunta es cómo difunden o cómo toman la determinación de los temas a difundir, en esta parte la pregunta es cómo seleccionan lo que quieren cubrir. ¿Listo? En esta parte está el sector del cubrimiento noticioso y en esta parte está la difusión de las noticias que quieren desarrollar frente a un tema particular. Entonces, la teoría de la agenda setting parte de estas dos preguntas, del cómo. ¿Cómo se decide qué cubrir y cómo se decide qué difundir? ¿Listo? Son las dos preguntas convergentes en esta perspectiva teórica de la agenda setting. La respuesta que nos va a dar la teoría de la agenda setting es que para difundir, para seleccionar lo que se quiere cubrir y para seleccionar lo que se quiere difundir, los medios de comunicación construyen una agenda. ¿Sí? Construyen una agenda particular. Esa es la reflexión. Los medios de comunicación tienen sus propias agendas. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué entienden por agenda? Lo primero, bueno, esto nos lo había explicado un profe en un semestre anterior. Bueno, a este grupo no, porque yo cambié de grupo, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que la agenda siempre la había visto como el cuadernito ese o como el calendario ese donde estoy revisando qué es lo que voy a hacer y demás. Ese profesor, bueno, pues es más o menos eso en la política, la agenda, porque en realidad lo que hacen es que te van poniendo una serie de actividades importantes para ti y temas sobre los cuales vas a opinar y demás. O sea, es una especie como de agenda que vas a seguir sobre algunos temas. Ajá, exactamente, pero
aquí puede entrar el ejemplo de ya. Sí, Areli, más o menos es eso, tiene que ver con eso. Pero antes de pasar a este punto, quiero que me digan qué entienden ustedes por agenda. Aquí ya Alejandro nos ha puesto una perspectiva muy interesante, es la metáfora esta de las agendas que uno tiene todos los días, ¿no? Pero cuéntenme qué más entienden ustedes por agenda. ¿Qué concepto, qué noción tienen ustedes de agenda? ¿Qué es una agenda? Tania, cuéntanos, ¿qué es una agenda? En lo que Tania va abriendo su micrófono, Ingrid, cuéntanos. Es como un itinerario que tiene que seguir, por ejemplo, un político. Un Ir a itinerario. Ajá. responder preguntas, ir a quedar bien con el público, hacer su campaña, y es como va llevando su agenda, ¿no? Su agenda diaria. Ajá, eso está súper bien, eso está muy bien. Muchísimas gracias, Ingrid. Por aquí en el chat nos dicen un programa de actividades, una herramienta para la organización, nos señalaba también Montserrat. Saraid, ¿qué entiendes por agenda? Igual como ese planeamiento, ¿no? De cada actividad que se va a realizar o que se tiene que hacer, ¿no? Un itinerario, como dijeron mis compañeros. Un itinerario. Ok, bueno. Pues sucede, muchísimas gracias, Saraid, que donde vas organizando, dice aquí Laura, donde vas organizando los asuntos que tienes que seguir o que se van planeando para saber qué realizar en el día. Otro concepto es donde guardo los contactos de personas como números, correos, entre otros. Listo. Bueno, pues desde la perspectiva de la teoría de la agenda es precisamente el resultado inverso de este cuadrito que acabamos de hacer. La agenda es una selección de temas. Fíjense ustedes que la pregunta la tenían acá mismo. La agenda es una selección de temas, ¿cierto? Y la agenda es, en segunda instancia, los tiempos y formas en que van a ser difundidos esos temas. ¿Sí? La agenda para los medios de comunicación es eso, por eso se le considera agenda setting. ¿Listo? Porque el setting, si ustedes recuerdan el significado de la palabra en inglés, el set es como la disposición. ¿Sí? Entonces, resulta muy difícil traducir al español la noción de agenda setting. Algunos lo han traducido como construcción de agenda. ¿Va? Sin embargo, no es solo construir la agenda, es la forma en que se dispone esa agenda. Y la forma de disposición de la agenda tiene que ver con dos temas. Los medios de comunicación hacen una planificación selectiva de los temas que quieren cubrir. ¿Listo? Y los medios de comunicación desarrollan una suerte de cronograma o de método respecto a la forma en que los temas van a ser difundidos. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso de los medios de comunicación, cuando hablamos de agenda setting, tiene que ver con los dos aspectos, con cómo se selecciona y con los tiempos y formas de cómo se difunde. Entonces, el ejemplo que nos traía Alejandro es muy importante porque imagínense que es como si los medios de comunicación tuvieran un cuadernito, ¿no? Entonces agarran su cuaderno y dicen, voy a seleccionar estos y estos temas, ¿va? Y los voy a difundir en estos y estos tiempos. Y arman, como ustedes bien han señalado, un cronograma o unos métodos o una forma de organización de los temas que quieren difundir y que quieren posicionar, ¿vale? Entonces, acá hay un elemento que es muy importante y que es interesantísimo de esta reflexión alrededor de esta escuela, y es que lo que nos va a señalar la teoría de la agenda setting es que
La agenda, ¿sí? La agenda, fíjense ustedes, conecta a los medios y las audiencias. Es una forma, la agenda es un puente, ¿sí? La agenda no es solamente una forma de organización y de selección. La agenda es un puente y es la forma como los medios de comunicación, desde esta perspectiva teórica, es la forma como los medios de comunicación conectan con la sociedad. ¿Sí? Esto es muy importante, es súper vital. Entonces, los medios de comunicación seleccionan, los medios de comunicación organizan cómo difundir la información y es a partir de eso que se llama agenda que los medios conectan finalmente con la población. Entonces, en ese sentido, los medios de la agenda resulta ser, como les digo yo, un puente. Un puente, y es un puente que está construido sobre la base de tres elementos convergentes. Primero, la agenda supone un conjunto de temas de índole pública. Recuerden ustedes, como les decía yo, desde la segunda o tercera sesión, cuando hablamos de lo político, hablamos del espacio de lo público. Pues cuando hablamos del agenda setting, en la perspectiva de la comunicación política, estamos diciendo que los medios de comunicación hacen una selección de los temas de índole público sobre los cuales ellos quieren centrarse. ¿Listo? Entonces, la forma como los medios de comunicación se relacionan con la población es a través del establecimiento de una agenda en donde se van a definir cuáles son los temas de índole y de importancia pública que ellos quieren traer a colación y que ellos quieren tratar. Si ustedes hacen un análisis exhaustivo, por ejemplo, del periódico Reforma, del Universal, de Milenio, etcétera, 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 ustedes se van a dar cuenta que estos medios de comunicación le dan más énfasis a algunos temas que a otros. Es decir, hay una selección de esos temas y hay una forma de difusión prioritaria de ciertos tipos de problemáticas. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, como La Jornada, van a estar más centrados en la difusión cotidiana de los logros y de los aciertos de gobierno. Pero otros medios de comunicación, como por ejemplo el Universal, tienen una perspectiva muy crítica frente al gobierno y entonces construyen una agenda mediática, si se quiere, paralela. Porque por un lado difunden lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador, pero por otro lado hay todo un elemento de crítica y reflexión frente a lo que el presidente está diciendo y haciendo o lo que Morena está diciendo y haciendo, es decir, la manera como Morena gobierna el país. ¿Listo? Entonces, uno de los elementos sustanciales de la agenda y de la conexión entre medios y audiencias es la selección de los temas de índole pública en los que los medios de comunicación están interesados, hablando estrictamente del terreno de la comunicación política. El segundo elemento es que los medios de comunicación hacen una selección de la imagen, ¿sí? Y no estoy hablando acá solamente de la parte gráfica. Ojo, mucho ojo. No estoy hablando solamente de la parte gráfica. Estoy hablando de dos elementos sustanciales. Cuando hablo de imagen, no solo hablo de imagen, sino que estoy hablando de tres elementos convergentes. Primero, la importancia que se le da a un tema. Aquí está. Primero, la importancia que se... Voy a cambiar de... O más bien, voy a subir esto acá para que esto esté más claro y que ustedes no se me confundan. Vamos a poner esto aquí para que esté más claro. Listo. Acá va.
Entonces, recuerden que lo primero es la selección de los temas de índole pública. Segundo, la construcción de la imagen de esos temas de índole pública. Y la imagen de los temas, de esos temas de índole pública se desarrolla a partir de 3 elementos. El primero, la importancia que se le da a cada uno de los temas. No todos los temas tienen el mismo peso y la misma importancia para los medios de comunicación. ¿Listo? Cada medio de comunicación, en la perspectiva de la comunicación política, va a seleccionar, va a organizar y va a distribuir los temas de atención pública que quiere cubrir y que quiere difundir desde una perspectiva diferencial. ¿Listo? Y el punto acá importante de esto es que los medios de comunicación van a construir la imagen de qué tipo de importancia debería tener un problema en específico para la población. ¿Me hago entender? No solamente es que se seleccione la importancia, sino que se le dice a la población cuál es la importancia que debe tener para ellos tal o cual tema. Por ejemplo, medios muy conservadores van a señalar, por ejemplo, que el tema de la aprobación, por poner un ejemplo, que el tema de la aprobación del aborto o de la discusión de las leyes y normas del aborto juega un papel extremadamente importante para la población. Algunos otros medios de comunicación, por ejemplo, van a insistir en que lo importante para tener en cuenta por parte de la opinión pública es la libertad de expresión. Otros medios de comunicación van a decir, por ejemplo, es que es súper importante y es nodal y es trascendental determinado tema. Entonces, cuando yo construyo la imagen sobre la importancia, lo que estoy intentando es decirle a la población en qué temas deberían estar preocupados prioritariamente. Y la forma de construir la importancia respecto a un tema específico o no va a depender en muy buena medida de los intereses, de la forma, de la perspectiva como los medios de comunicación internamente han venido construyendo sus agendas mediáticas. Entonces, lo importante para retener acá es que cuando hablamos de la construcción de agenda, la agenda tiene que ver con esto, con la manera como los medios de comunicación conciben, difunden la importancia que un tema debería tener para una población específica. El segundo elemento es que los medios de comunicación construyen unos énfasis específicos, ¿listo? Respecto a los temas. ¿Y a qué hace referencia esta cuestión del énfasis? Se va a definir, por ejemplo, desde los medios de comunicación, cuál es el elemento que ellos consideran de todo el conjunto de aspectos problemáticos o sustantivos alrededor de un tema, van a escoger qué es lo prioritario que se debe atender de ese tema que ellos han definido y que ellos han señalado. Entonces, volvamos con el ejemplo de la cuestión de los derechos de las mujeres. No sé si ustedes recordarán el episodio que hubo hace más o menos 1 año y medio, 2 años, relacionado con una agresión con brillantina a un funcionario público en la ciudad. ¿Se acuerdan? Sí, fue de cuando estaban las marchas y le aventaron brillantina a una persona, no me acuerdo, creo que era el secretario de seguridad o algo así de la Ciudad de México, y estaba, bueno, o sea, le preguntaron a Sheinbaum sobre el caso, incluso porque sí se viralizó esa onda. Uh-huh. Muchas gracias, Alejo. ¿Alguna de las compañeras se acuerda de qué iba este tema? Salma, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo muy bien del tema. María Fernanda, ¿te acuerdas? Juan Escalona dice feminismo. No me acuerdo tan bien. Ninguna, ¿se acuerda más un nombre que ustedes, compañeras? Por Dios. A ver, Alejo, cuéntanos.
Y luego Sí, Montserrat. es que fue un punto importante porque ahí fue cuando empezaron a difundirse más las marchas de colectivos feministas. Y si bien habían unas partes que estaban, pues le dicen en los medios de comunicación vandalizando, también existía otro grupo y parte de ese grupo fue justo el grupo que le aventó brillantina en la cara a este personaje. Ok, muchísimas gracias. Montserrat, cuéntanos. Bueno, yo recuerdo que fue cuando comenzó más este movimiento feminista de cuando, creo que fue cuando se hizo el ataque, por así decirlo, en la glorieta de Colón, ¿no? Bueno, no, perdón, de Insurgentes. Pero yo recuerdo que fue un periodista que estaba haciendo una nota y fue que le aventaron la diamantina, pero no recuerdo bien. Solo recuerdo que sí fue con este movimiento feminista cuando empezaron a vandalizar, como lo dijeron, los monumentos y todo eso. Ok, muchísimas gracias, Montserrat. Pues resulta y sucede que respecto a este tema hubo una amplia discusión en medios de comunicación, en donde lo que hacían algunos medios de comunicación era enfatizar frente precisamente a estos elementos que ustedes están colocando acá en cuestión. Y es que se decía, o los medios de comunicación, por ejemplo, empezaron a discutir fuertemente frente a la validez o no del uso de la acción directa por parte de las manifestantes en medio de sus reivindicaciones sociales. Entonces, los medios de comunicación empezaron a discutir profundamente si era válido o no, por ejemplo, si eran válidas o no las pintas, si eran válidas o no las pintas a los monumentos históricos de la ciudad, si era válido o no, por ejemplo, el ataque a ciertos establecimientos comerciales del centro de la ciudad. ¿Recuerdan? Entonces, los medios de comunicación empezaron a enfatizar un montón sobre este tipo de elementos y de discusiones. Entonces, lo que hicieron fue, como estoy señalando acá exactamente, Alejandro, lo que hicieron los medios de comunicación fue que de toda la problemática que estaban interesados ellos en rescatar, de la importancia que asumieron que debería tener el tema, le dieron un énfasis. Y el énfasis fue precisamente sobre el lugar, la validez o no de la acción directa por parte de las manifestantes. Pero las manifestantes discutieron este punto. ¿Cuál fue el argumento de las manifestantes? ¿Qué era lo que discutían los manifestantes? Uy, compañeros y compañeras, no se acuerdan de este punto, va. Las manifestantes decían que no les cabía en su cabeza, que no entendían por qué los medios de comunicación le daban más importancia a una brillantina, a lanzar una brillantina, que a la violencia contra las mujeres. Dime, Alejo. Sí, de hecho era en contra de la violencia de género y pues básicamente cuando entrevistaron a una de las personas que era el líder, bueno, como una especie de líder, fungía como líder del movimiento, esta persona dijo que pues que en realidad lo que querían hacer era mostrar a los medios de comunicación que la violencia está en la cultura mexicana y que pues se tiene que empezar a cambiar, pero que lo de la brillantina tuvo muchísimo más impacto y que todos los desastres tienen más impacto que la muerte de una compañera. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que este punto de la reflexión era, las mujeres empezaron a decirle a los medios de comunicación, ¿cómo es posible que ustedes le den más énfasis? ¿Cómo es posible que ustedes prioricen la discusión sobre la brillantina y no sobre los feminicidios y no sobre las muertes violentas y no frente a la discriminación y las agresiones y no frente a la violentación y a la violación de los derechos de las mujeres? ¿Sí?
Esta discusión lo que nos sirve es para poder entender cómo desde la perspectiva de la agenda setting, lo que hacen los medios de comunicación es construir un conjunto de imágenes respecto a problemas o temas de índole pública, y lo hacen a partir desde esta perspectiva teórica de tres elementos. La importancia del tema, el énfasis que se le quiere dar al tema y la perspectiva desde la cual ellos consideran que se debe abordar un problema. Entonces, fíjense ustedes que lo que nos señala esta teoría es que los medios de comunicación nos dicen qué importancia debe tener, nos dicen cómo se debe analizar y nos dicen desde qué perspectiva se debe analizar, ¿sí? De todo un universo problemático o de todo un conjunto de problemas en una nación, escogen cuál es el problema que quieren tratar. Nos dicen, de ese gran problema, ¿qué parte específica debo yo tratar? Y en tercer lugar, me dicen cómo lo debo tratar. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento muy importante de la teoría del agenda setting. Y como eso nos está acabando el tiempo, el tercer elemento nodal para poder entender la noción de agenda setting es un tercer elemento. Lo vamos a colocar. Estos tableros son muy pequeñitos. El tercer punto acá es que seleccionan los argumentos específicos que quieren posicionar frente a un tema, ¿va? Y entonces, la selección de argumentos se suma a estos tres. Los voy a señalar acá en amarillito para que los retengan, porque hoy el tablero estuvo muy desordenado. A los temas escogidos, a la selección de las imágenes de los problemas, le corresponde un tercer elemento que es la selección de los argumentos específicos que se quieren implementar y desarrollar frente a una cuestión concreta. Entonces, lo que nos está diciendo la teoría de la agenda setting es que desde la perspectiva de la acción política, desde la perspectiva de la comunicación política, lo que hacen los medios es seleccionar argumentos, ¿sí? Es decir, no transmiten todo el universo de sentido, sino que por el contrario nos hablan de elementos concretos, seleccionan qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. ¿Listo? Y esto es lo que les ayuda a ellos en su estrategia de difusión informativa, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta hoy la hora, vamos a dejar acá. Si tienen preguntas o dudas frente al tema de la agenda setting, lo seguimos desarrollando dentro de 8 días. Lo importante de todo esto es que ustedes vean la complejidad del tema, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, para sintetizar, sobre la base de la reflexión está cómo se selecciona un tema, ¿sí? Y cómo se difunde un tema en específico. Entonces, la agenda es la convergencia de los dos elementos, cómo se selecciona y cómo se difunde. Sobre la base de esta reflexión está la noción analítica de que la agenda conecta a medios y audiencias bajo 3 perspectivas: la selección de los argumentos, los temas escogidos y las imágenes que se quieren desarrollar frente a un tema específico, ¿vale? Ya son las 9, les deseo un lindo día, espero que sigan bien, que estén muy bien, que aprovechen muchísimo sus próximas clases y que sean felices, ¿vale? Un muy lindo día, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.